Hola, pues bienvenidos a este círculo de lectura. Es un círculo de lectura donde leemos la Biblia, la Santa Biblia, Reina Valera 1960. Es un círculo de lectura, bueno, donde hemos empezado desde el Génesis de forma cronológica y ahorita vamos en el libro de Josué y pues vamos a comenzar. Nos quedamos en la parte donde dice que las tribus construyen un altar. Em, Después viene que las tribus occidentales se enojan. A mí me llamó la atención, bueno, cómo lo narra la Biblia cronológica, pero más allá de eso me fui a la Biblia, pues, que a mí me gusta mucho, la verdad, como que siempre se las comparto la vida plena, eh, porque deja un bonito mensaje. Se los voy a leer rápidamente, que fue básicamente lo que encontré de estos dos, de estas dos partes de las que empezamos con nuestro estudio. Y dice, referentemente al versículo 12, que los hijos de Israel, se los voy a leer rápido, dice, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Aquí lo que había pasado es que habían hecho un altar. Entonces, eh, pues los hijos de Israel, o sea, era dentro del mismo pueblo. Entonces, dice que los hijos de Israel suben para pelear con los que habían hecho el altar. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y aquí dice que los hijos de Israel estaban dispuestos a ir a la guerra contra sus propios hermanos porque creían que ellos habían edificado un altar en desafío al Señor, a su Señor Dios. Obsérvese los siguientes elementos, y aquí menciona 4 elementos que suceden en ese momento. Josué y los israelitas sintieron que se estaban abandonando la santidad y la verdad de Dios. Ellos estaban dispuestos a luchar contra su propio pueblo a fin de defender la verdad y la pureza de Dios. 2, para demostrar su amor por sus compatriotas israelitas, Josué y los hijos de Israel enviaron primero una delegación para resolver el problema y lograr la conciliación. O sea, aquí vemos estos dos puntos, ¿no? O sea, que no nada más empezaron y de montoneros, como quien dice por ahí, sino que mandaron una delegación para procurar resolver el problema y lograr una reconciliación. Y luego 3, se hubo el acuerdo y la reconciliación sin guerra y se sostuvieron tanto la fidelidad a Dios como el amor por los demás. Y en el punto 4 menciona, la verdad y el amor continúan bajo el nuevo pacto. Los creyentes deben de defender la verdad y la santidad de Dios sin hacer concesiones, mientras al mismo tiempo actúan con amor hacia quienes deben de oponerse. Creo que fue una gran enseñanza. Digo, ya Yoli nos dirá algunos detalles, estoy 100% segura, pero la bonita enseñanza es que vemos cómo, a pesar de que estaban en un pensamiento erróneo, que pensaban que habían hecho un altar en contra de Dios, algo de idolatría era lo que se pensaba, eh, pues no fue así, y buscaron hacer como el paso número 1, hablar, o sea, nos habla de lo que hay, una resolución de los problemas. Eso fue lo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho acerca de estos, pero adelante, Yoli. Ay, Enrique, se me cuecen las habas por hablar, ¿verdad? Bueno, quería dar un poquito de contexto para, pues como ya sé que hay gente nueva y que bueno, gracias a Dios, bienvenidos nuevamente. Em, Esto está pasando, ¿se acuerdan que hubo 3 tribus que quedaron fuera del territorio que estaba señalado como la tierra prometida, que estaba al lado del Jordán? Y en realidad son 2 y media, porque Manasés, la mitad de la tribu fue la que quiso, perdón, tener un pedacito al lado del Jordán, fuera de Canaán.
Entonces, cuando ellos ya se están regresando a su tierra, ellos deciden hacer lo que decías, Adri, un altar. Entonces, mire lo que dice aquí, porque también obviamente a mí me llamó mucho la atención eso. Las tribus construyen un altar, dice aquí la Biblia, ¿verdad? En la página 328. Edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, o sea, no era cualquier cosa. Y cuando oyeron esto los hijos de Israel, o sea, las otras tribus, pues se enojaron, dijeron, estos ya fueron a pecar, ya fueron a hacer sus, ahora sí que su idolatría, pero resulta ser que lo que ellos en realidad estaban haciendo era algo conmemorativo. La intención de ellos la vemos más adelante en la siguiente página, la explicación, pero les voy a leer lo que dice aquí la Biblia de las Américas en el estudio. En el versículo 22:12 dice, para subir a pelear contra ellos. O sea, cuando los demás pueblos, tribus se enteraron de altar, iban pues sí, iban, como dice Adri, dispuestos a pelear, pero hubo una conciliación. Pero veamos por qué dice, por qué lo tomaron tan a mal. Dice, los israelitas que estaban al oeste del Jordán creyeron que el altar era un lugar de adoración. Ese altar que ellos edificaron, estas tres tribus, no era para adorar. Dice, un rival del que Dios había establecido en Silo. ¿Se acuerdan que en Silo está ahora sí que el verdadero, ¿verdad? Donde Dios dijo que se establecieran. Era por mandato del Señor que en sí lo estuviera el tabernáculo. Entonces dice, los sacrificios solo se debieran ofrecer en el lugar señalado por el Señor. Por tanto, este altar fue considerado como un acto de rebelión contra Dios, porque Dios no se lo mandó que lo hicieran. Dios no les dijo, vayan y me ponen ahí un altar. Por eso que los demás tribus dijeron, ¿cómo que está pasando? ¿Verdad? Dicen por ahí. Entonces, ya cuando se dan cuenta, ellos explican. No sé si aquí más adelantito lo dice. Ajá, aquí abajito dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana, fíjense qué bonita la intención. La intención de ellos no era ofender al Señor, no era rebelarse, ¿no? Dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. O sea, el Jordán estaba en medio, dijéramos, de las otras tribus. Entonces ellos querían como que el día de mañana sus hijos no dijeran, ¿por qué ustedes sirven al Señor, a Jehová, si no son de esas tribus que están pasando el Jordán? Entonces, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová, o sea, sus futuras generaciones, que sea un testimonio. Esa era la intención de hacer ese altar, un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podamos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos. O sea que ellos lo hicieron como una manera de solamente de testimonio. Y aquí en la Biblia de las Américas, perdón, sí, de las Américas, aquí dice la réplica del altar. Este altar sería una réplica del altar de Silo, pero no como otro altar de sacrificios. O sea, era solamente algo simbólico, era algo, como decían ellos acá. Son dos Biblias diferentes. Leí ahorita la cronológica y estoy con el estudio de las Américas. Y dice que, o sea, coinciden de que era solo por testimonio, ¿verdad? Para una remembranza, para que las generaciones supieran que ellos también deben ir a ofrecer sacrificio. Entonces, por eso fue muy interesante para mí. Y bueno, eso es lo que tengo yo que decir de esta página. Muchas gracias, Yoli. ¿Alguien más que quisiera comentar algo acerca de la página 328? Bueno,
Si no es así, vamos a continuar. Justamente después de que ellos explican el por qué, viene otra parte que dice acerca gozo de la unidad, bueno, que es cuando ya se dan cuenta de que, bueno, no era algo malo, sino que tenían un buen propósito, un buen fin, y pues todo empieza como a estar bien, ¿no? Después viene una parte que en la Biblia plena le llaman exhortación de Josué al pueblo. Y entonces dice que Josué, siendo ya viejo, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y sus oficiales, y les dijo que ya era viejo y avanzado de años, ¿no? Después les dice que él los ha repartido por suerte, en herencia por vuestras tribus, por sus naciones. Dice, y después les dice que otra vez les dice, esforzaos pues mucho en qué guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Los exhorta que no se aparten de la ley, ¿no? De lo que Moisés ya les enseñó. Y luego hay otra parte donde dice en el 12, en el versículo 12, porque si os apartéis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concentraréis con ellas matrimonios mezclados con ellas y ellos con vosotros, a eso se refiere. Aquí hace una explicación la vida plena, que con Baal como una de las principales deidades masculinas, que eran las deidades de los que habitaban ahí, la región de los cananeos, era sumamente degradante. Su religión fomentaba la prostitución ritual femenina y masculina, y su adoración consistía en orgías y actos sexuales inmorales. Sus profetas y sacerdotes eran los asesinos oficiales de los niños que sacrificaban niños recién nacidos en sus templos. Dios sabía que si su pueblo se asociaba con los cananeos, también adoptarían esas costumbres vergonzosas. El llamado de Dios a la separación de su pueblo del mundo impío sigue siendo hasta ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, está súper grueso acerca de por qué le hace esta exhortación Josué al pueblo de Israel. Bueno, pues es lo que quisiera yo comentar de esta página. Yoli, ¿quieres comentar algo? Gracias. Sí, 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 no hay nadie más. Sí, bueno, no, es que no sé, si hablo mucho de eso, siento que me voy a adelantar porque precisamente de eso que acabas de comentar se vienen todas las demás hojas. Bueno, es lo que es esta clase, habla mucho de esa situación en que por estar, por no haberlo sacado, porque el Señor les dijo, van a entrar y los tienen que sacar. Y bueno, aquí estamos escuchando ahora acerca de Fines, que viene siendo el hijo de Eleazar, ahora el nuevo sacerdote. ¿Se acuerdan que Eleazar, pues, es hijo de Aarón? Entonces estamos viendo cómo están pasando las generaciones y y ahora es él el que creo que va a ejercer el sacerdocio y que pues ahora también está, ya sabemos que empieza una época o temporada de jueces, que justamente es el nombre del libro que vamos a empezar. Y son quienes, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero aquí lo que yo subrayé de esta hoja de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes. O sea que ya Josué también como que se empieza a despedir. Él ya sabe que se va a ir y por lo que decía Sadi, que les vuelve ¿cómo se dice? A motivar o a insistir.
en que obedezcan, ¿verdad? Que la obediencia les va a traer bendición y la desobediencia pues les va a traer todo lo contrario. Pues es todo por ahorita para no adelantarme mucho. Sí, sí, justamente, bueno, alguien quisiera comentar acerca de la página 329. Bueno, si no es así, continuamos, porque si justamente después dice que ya en el capítulo 24 es cuando empieza el discurso de la despedida de Josué. Y entonces es cuando llama a todo a su pueblo en la página 330, habla del discurso en Siquem. Y entonces dice que reunió Josué a todas las tribus. Dice que al final de su vida, Josué reunió a todo el pueblo por última vez para guiarlos en una ceremonia de renovación del pacto en la cual ellos se comprometieron a servir al Señor en fidelidad y leal devoción. No se concentró en sí mismo como líder de ellos, más bien llamó la atención a la pasada bondad de Dios y a su cuidado de Israel, y reiteradamente los exhortó para que permanecieran fieles al Señor. Los genuinos líderes del pueblo de Dios deben compartir el interés por Josué, por el honor de Dios. Y bueno, aquí en la parte del reto al compromiso justamente habla de eso. Dice que Josué les dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. O sea, les habla de que tienen que estar firmes y escoger bien si se van o se quedan, pero hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, ahora que estuve leyendo esta parte, me acuerdo que igual hay una canción que habla de eso, ¿no? De procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como un obrero, no recuerdo qué parte viene de Josué, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Jehová. Entonces, híjole, cómo eso se me ha quedado muy grabado porque de eso habla todo este libro, ¿no? De ser fieles, de servir a Dios, de ser aprobados ante Dios. Entonces, pues claro que Josué ya al ver sus años, su edad, su vejez, tiene que hacer este discurso para los israelitas, ¿no? Yo le quisieras comentar algo de la 330 o alguien más, como quieran, ¿sí? Gracias, Adri. Si no hay nadie más, sí, aquí lo que me llama mucho la atención es que Josué como que hace algo muy similar de lo que hizo Moisés antes de morir, ¿no? De reunirlos, de recordarles, de incitarlos a que obedezcan. Y y hay una parte aquí donde él dice amar, amar al Señor. Porque creo que esa es una de las grandes diferencias, ¿no? El seguir a Dios por temor y el seguir a Dios por amor. Entonces creo que ellos siempre lo seguían por temor y cuando se les acababa el miedo y veían que los Baales le daban mejor, se apartaban del Señor. Pero ¿por qué había jueces? ¿Por qué había gente que le era fiel al Señor? Porque lo amaban, ¿verdad? Moisés amaba a Dios, Josué amaba a Dios, Caleb amaba a Dios. Entonces, ese pedacito, y fíjense que no lo subrayé, donde dice amar, y subrayé, dice, y os di bueno, sí, este es en el discurso de Siquem, lo que estoy hablando, donde él les dice eso, que, que, que obedezcan, em, les hace una, ¿cómo se dice? Recordatorio o un recuerdo, como es, o sea, les vuelve a mencionar como que de dónde salieron, les recuerda de dónde los sacó el Señor, ¿verdad? Les empieza a decir, acuérdense que Él los sacó de Egipto. O sea, qué importante es siempre recordar de dónde nos sacó el Señor y todas las guerras que el Señor peleó por ellos.
Y hay algo aquí bien interesante que me gustó mucho que dice, yo os di las tierras por las cual nada trabajasteis y las cuales que no edificasteis, en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Fíjense, qué tremendo que el Señor, ahorita voy a leer este estudio bueno, lo voy a leer de una vez para que entendamos un poquito mejor. Antes yo lo había escuchado, pero no lo había entendido. Hasta ahora que estoy viendo que las ciudades en las que ellos se fueron a meter eran ciudades ya edificadas. Ellos solamente tenían que sacar a los habitantes de ahí y habitarlas. Entonces, por eso el Señor les decía, y aquí dice en el estudio de la Biblia de las Américas, el 24:13, dice, ciudades que no habíais edificado. Dice, excepto Jericó en el sur, Azor en el norte, los israelitas podían ocupar las ciudades que habían conquistado. O sea que ellos llegaron, y me acuerdo bien que cuando iban a entrar, esto ya creo que fue por Moisés todavía, la instrucción era no tomar nada anatema, no tomar ningún ídolo, sino que ellos podían quedarse con las casas, pero sacar a la gente, sacarlo anatema y solamente conservar el oro, la plata y el cobre para ofrecérselo al Señor, pues que esas eran riquezas, ¿no? Entonces, pues, como decías, Adri, acerca de la instrucción de que ellos, el no sacar a los habitantes, el quedarse con los cananeos, ahorita vamos a ver que pronto, en cuanto pasaron, ya me estoy adelantando, unas generaciones, pues pasa lo que el Señor siempre les ha estado advirtiendo, que no lo hicieran. Y por último, hasta abajo dice el tercer pacto de Israel. O sea, vuelven a pactar, vuelven a, a decirle al Señor, sí te vamos a obedecer. Pero dicen por ahí más pronto cae un hablador que un cojo. Ay, no, sí, oye, chistoso, pero es que ellos decían, no, no, sí vamos a hacerlo y ¡zasa! Ahorita vamos a ver que pronto cayeron. Y bueno, eso es todo por esta página, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Bueno, pues vamos a continuar. Si alguien no tiene algún comentario, continuemos. Dice aquí, este es un versículo muy sonadísimo que todo el mundo ya hemos escuchado y dicho. Dice en el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta parte no podía dejar de mencionarla porque aquí en La Vida Plena hace un otro comentario donde dice que inherente en la salvación provista por Dios está el asunto de la elección personal. Dice, cada creyente debe decidir constantemente a quién servirá. Al igual que para Josué y los israelitas, servir al Señor no es simplemente la elección de una vez en la vida. Los creyentes deben optar vez tras vez por perseverar en la fe y obedecer al Señor. La renovación de decisiones correctas por el creyente comprende el temor del Señor, la lealtad a la verdad, la obediencia de corazón sincero y la renuncia al pecado con sus placeres que lo acompañan. Dejar de optar por servir y amar al Señor finalmente dará por resultado juicio y destrucción. Entonces, esto me llamó, me gustó, me lo quedo porque justamente habla de esa parte personal. Sí dice que yo en mi casa serviremos a Jehová como una parte representativa de lo que él representaba para su casa, ¿no? Pero finalmente es una decisión que cada uno de nosotros tomamos de servir a Dios, de obedecer a Dios, de seguir a Dios y de no amar otra cosa que no sea a Dios. Entonces, bueno, dicho esto, continuemos.
Y acá dice, sí, justamente lo que decía Yoli, hubo un tercer pacto, o sea, una tercera renovación. Y dice que entonces Josué pone a prueba el compromiso, les vuelve a decir, vosotros sois, bueno, les dice que la piedra es testigo, ¿no? De lo que Dios les dice y, y que ellos ya dijeron que sí van a servir a Dios y que lo van a obedecer y que van a obedecer la voz de Dios, ¿no? Después, eh, ¿qué más? Bueno, aquí habla ya de cuando, bueno, sí, me voy a seguir aquí, nada más voy a terminar la página, porque dice que después de conducir a los israelitas a Canaán y haber completado la conquista general y la división de la tierra prometida, o sea, hace un resumen de lo que hizo Josué. Ahora Josué enfrenta el fin de su vida. Se le llama para que esté con sus padres, sabiendo que a lo largo de los años él se ha demostrado a sí mismo ser un hombre de gran fe y valentía. Y con Josué se va el sumo sacerdote, Eleazar, que ha tenido las necesidades espirituales del pueblo durante toda la conquista. Con el fallecimiento de estos dos hombres de Dios, desaparecerán los últimos vínculos inmediatos con Moisés y Aarón, y una nueva era encontrará pronto a los israelitas en un eclipse espiritual. Nunca más los israelitas, como nación, estarán tan estrechamente unidos, ya sea entre ellos o con su Dios. Esto es lo que va a acontecer. Dice, aproximadamente en la misma época de las muertes de Josué y Eleazar, el pueblo también entierra los huesos de 400 años de José que se llevaron desde Egipto durante el Éxodo para cumplir así con la petición de José en su lecho de muerte. Este es un vínculo apropiado con los primeros patriarcas a quien Dios les prometió primeramente la tierra. Y este es como un pequeño resumen de lo que pasó e introducción al libro de Jueces. Entonces, ya para concluir mi participación, este libro de Jueces se desconoce quién lo escribió. Dice que fue hecho en el año de 1050 al 1000 antes de Cristo y que el tema principal, bueno, en el caso de la vida plena, habla acerca de la apostasía y la liberación. Después, bueno, habla acerca de un propósito, de la visión panorámica y de las características especiales, que más adelante les platicaré de ellas. Pero bueno, Yoli, ¿quisieras comentarnos algo acerca de esta página? Sí, Adri, gracias. No, no hay mucho, realmente nada más acerca de que menciona la muerte de Josué, lo cual pues es un personaje, una persona, un siervo tan importante, ¿verdad? Que el Señor usó para pelear, para conquistar, para tomar sobre todo, porque pues la conquista ya se las daba el Señor la victoria y él solamente era un hombre que le creyó, por eso fue que él fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Él y Caleb siempre le creyeron al Señor, nunca le dieron la espalda, entonces pues finalmente esta como que es una noticia importante, ¿no? Y lo que decías de los huesos, bueno, también Eleazar fallece y por eso creo que ya empieza ahora, pues empezamos a escuchar acerca de su hijo, Fines, ¿verdad? Se llama el siguiente sacerdote. Y a mí el verlo de los huesos de José, de José, perdón, em, yo lo vi, lo estaba leyendo nomás que no. A veces me clavo tanto y me maravillo tanto y se me olvida de verdad anotarlo, porque yo decía, qué importante a veces es el cuerpo aún a pesar después de que fallecemos, ¿verdad? O sea, no es como que para que no es nada, ya te moriste, ya eres basura de esta tierra. No, o sea, estamos viendo cómo, como que sí es importante nuestro cuerpo aún a pesar después de la muerte, porque imagínense, 400 años lo anduvieron cargando,
y lo llevaron. ¿Por qué? Porque era, en la Biblia lo que yo leí es que era una manera de, aquí está, ya lo encontré. Los huesos de José fueron sepultados en Siquén. Dice, esto está en el capítulo 24, versículo 32 del libro de Josué. Tal vez esto había sucedido antes, pero es mencionado aquí como recordatorio de la fidelidad del Señor al llevar a Israel a la tierra que Él les había prometido. O sea que esto era un acto de fidelidad, porque si se acuerdan, José fue el que los metió a Egipto. Y entonces ellos salen, se lo llevan y lo llevan a la tierra prometida, perdón. Qué tremendo mensaje, ¿no? El ver que el Señor cumple sus promesas, cumple su palabra, cumple lo que Él promete. Obviamente José, perdón, nunca, ni siquiera a lo mejor supo, no recuerdo si se le reveló, porque pues, para eso son las profecías, por palabra profética de que iba a ver la tierra de Canaán y que pues en Siquén iban a ser o sea que él iba a salir, aunque sea sus huesos, ¿no? Lo iba a salir de Egipto. Entonces, por eso fue lo que me llamó la atención. Y ya después hablo más. Gracias. Muchas gracias, Yoli. ¿Alguien que quisiera comentar acerca de esta página 331? ¿No? Adelante, Juan. Yo nada más quería ver que aquí en la Biblia que tengo dice que el autor posiblemente fue Samuel. ¿Cuál es la Biblia? Es Reina Valera, pero es de estudio. Ok, Oh, sí. Dice posible autor Samuel. muy bien. Sí, puede ser que sí hayan variaciones. Muchas gracias por su aportación, Juan. Puede ser que sí. De hecho, ahorita era lo que iba a comentar. Ajá, ahorita les voy a comentar eso. Porque dice que el libro deriva su nombre, ya, bueno, ya entrando en materia del libro de Jueces, dice que el libro deriva su nombre de los individuos a quienes Dios levantó periódicamente para guiar y liberar a los israelitas después de que ellos se habían descarriado, como lo que dijo Yoli hace unos instantes, que iba a pasar, y habían caído bajo la opresión de los vecinos extranjeros. Los jueces se mencionan 13 en este libro, hacen conteo de 13 jueces. Provinieron de diferentes tribus y se desempeñaron como líderes militares y magistrados civiles. Bueno, ahora hablando de lo que nos comenta Juan, dice aquí en La Vida Plena, que es otra Biblia de estudio, dice que el propósito de vista histórico, Jueces provee la crónica principal de la historia de Israel en la tierra prometida desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. O sea, a Samuel ya le toca cuando ya termina esta etapa de los jueces. Por eso sí puede ser que algunos teólogos digan que probablemente lo escribió Samuel. Les digo, esto puede variar dependiendo del teólogo y dependiendo de la Biblia. Bueno, y dice, en lo teológico revela la decadencia espiritual y moral de las tribus después de que se establecieron en la tierra prometida, mostrando con claridad las adversas consecuencias que siempre ocurrían cuando Israel olvidaba su pacto con el Señor y se iba más bien en dirección a la idolatría y la inmoralidad. Y bueno, pues esta es la pequeña introducción a Jueces. Y por último, quisiera comentarles que continuando con nuestro libro guía de la Biblia cronológica, dice que el hecho de que se haya entregado territorio a una tribu o a una persona no significa que la tierra puede ser ocupada de inmediato. En primer lugar, hay que expulsar a los habitantes que viven en esa tierra. Esa es nuestra lección. Y luego dice, si bien algunas de las conquistas se produjeron cuando Josué todavía vivía,
Las siguientes conquistas adicionales tienen lugar después de la muerte de Josué. Bueno, ya concluyo mi participación. ¿Yoli, quisieras comentarnos algo? ¿O alguien? Gracias, Adri. Y gracias, Juan, qué buen ahora sí que de eso se trata este círculo. Me metí al chat GPT rápido y dice que sí, el libro de Jueces no menciona, dice, pero dice aquí autor probable, la traducción judía, según el Talmud y otros escritos antiguos, atribuyen el libro al profeta Samuel. Y fíjense lo interesante, porque dice, esto tiene sentido porque Samuel fue el último juez de Israel. Entonces, bueno, nomás quería un poquito aportar eso. Y de esta hoja muere Eleazar, entierran los huesos de José, que ya lo comenté anterior. El recuadro que dice aquí de la conquista me llamó la atención, se los voy a leer. El hecho de que se haya entregado territorio a una tribu o a una persona. Ah, creo que lo leíste, ¿verdad? Que no significaba que pueden ser ocupados inmediatamente. Ajá. Entonces, era lo que dice bien, las conquistas se produjeron cuando Josué todavía vivía. O sea que lo que ellos tenían que hacer era sacar lo que les venía diciendo. Esa instrucción se las dijo desde Moisés, o sea, a ellos se les repetía una y otra vez. A veces por eso no debemos sentir o molestarnos o sentir tedioso que un tema se nos repita una y otra vez. Es necesario para nosotros, el ser humano, que se nos repitan las cosas, porque sí las podemos olvidar. Y con todo y eso, al final en estas mismas hojas vemos eh, lo grave de no obedecer este mandato, esta instrucción, porque eso les acarreó muchas desgracias. Entonces, eso por eso me llamó la atención. Y luego dice aquí que Judá y Simeón unen sus fuerzas. Aquí es para Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo, mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y en esta batalla, fíjense, es interesante que a este rey le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes contados cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces yo quería saber qué sí, o sea, ¿por qué les cortaron los pulgares y y de los pies también? Y fíjense lo que dice, cuál es la razón de esta acción para estos reyes. Eh, estamos, es Jueces 1:6. Dice que a la persona que le hicieran esto, la hacían inútil para el combate. No podían usar la espada ni podían correr en la batalla. Y sí es cierto, o sea, ¿cómo iban a agarrar la espada con estos dedos nomás? La pueden sostener, pero no va a tener fuerza. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo un dedito es tan importante? Creo que a veces en las batallas, porque por aquí más adelante vemos la importancia como el Señor nos mete a batallas y es necesario para sus hijos estar en batallas, porque pues así conquistamos, así Él nos prueba, más adelante vemos que Él los probó. Eh, una cosa es probar y otra cosa es tentar. El enemigo tienta, Dios prueba. Y bueno, pues la cuestión aquí, lo del pulgar, ¿no? Y de los pies, entonces ya no podían, yo no sabía que con que faltara ese dedo ya no se podía correr. Puede ser, ¿verdad? A lo mejor uno no se da cuenta la fuerza del apoyo que tienen esos deditos. Por eso me llamó la atención nada más. Y ahorita en la siguiente página, porque hasta abajo dice que Caleb toma territorio. Entonces, aquí va a pasar algo que lo quiero comentar en la siguiente, después de que hable Adri, en la siguiente página. Sí, si quieres continúa con eso, porque yo voy a comentar acerca de la conquista incompleta. Si quieres continúa con eso. Ah, bueno, sí, porque esa es antes de.
dice aquí que aquí sigue, dice regalo para la hija de Caleb. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija, a Asca, mi hija, por mujer. Y Otoniel, que era su sobrino, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, fue el que la tomó. Entonces él le entrega a su hija, Caleb le entrega a su hija a su sobrino. Y vea que cómo estamos siempre nomás en las peleas y en las peleas, ¿verdad? Tenían que tomar, tenían que pelear, pero ellos ya sabían que Dios estaba con ellos. Entonces, tenían que ir a la segura, ¿no? Voy a pelear, voy a ir a sacarlos nada más, porque Dios les daba la victoria. Y aquí hay algo interesante que dice, entonces Caleb le dio, bueno, le voy a leer porque la hija, Otoniel, que es el esposo de esta hija de Caleb, le pide unas fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y hay un corito. Cuando dijiste del corito, yo pensé que iba a ser ese. Hay un corito que no sé si ustedes lo cantaban en la iglesia, que dice, de las fuentes de abajo me ha dado, de las fuentes de arriba también. El Señor a mi vida ha llegado, qué glorioso es andar con Él. Saciará, saciará, saciará a tu alma si vienes a Él. No demores, no pierdas el tiempo. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Pero bueno, ya me aventé mi canción, mi corito, aleluya, gracias. Pero es que tantos años que canté ese corito en mi infancia y hasta ahorita vengo a entender de qué se trata esas fuentes. Por eso tenía que cantarlo y discúlpenme. Pero es que es bien bonito entender el significado de esas fuentes. Entonces me fui aquí a estudiar y resulta que déjese los leo, porque el territorio que le dieron a su hija de Caleb y a su esposo era desértica. Entonces, esa tierra, o sea, ¿de qué le sirve un desierto a alguien? O una tierra sin agua. No iban a poder plantar, no iban a poder hacer nada. Entonces, por eso es que Caleb, Otoniel le dice a su esposa, a Azca, pídele a tu papá las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y yo hasta, ay, pues es que aquí es a donde yo me meto. Este es el mapa del Negev, que fue a ver si se ve. Ese es el Negev. Esa es la tierra que se le fue entregada a Otoniel. Y este Otoniel es alguien interesante, lo vamos a escuchar más adelante. Él se convierte en un juez. Él también pues, fue a pelear, ¿verdad? Y ven que dicen Spring of Below, las fuentes de abajo. Ahí están. Pero no se ven las fuentes de arriba. Entonces, la explicación, aquí la busqué. Ay, perdonen que me tarde un poquito, pero es bien interesante, la verdad. Um, ¿En dónde fue que la guardé? Si no, ahorita, ahí está. Ok. Si esto se tarda en bajar, y ahorita que después que Adri diga algo, se lo leo porque está describiendo justamente cómo es es árido, esa era la palabra árido, las tierras. Entonces, él estaba pidiendo que esas fuentes y espiritualmente lo que dice aquí, el ChatGPT es a donde lo fui a buscar porque la Biblia no lo decía, pero este inteligencia artificial me dio los versículos. Y dice que espiritualmente, sí se está tardando en bajar, significa, las fuentes de arriba es como dijéramos, echar mano de la vida eterna.
son las bendiciones con las que el Señor ya nos ha bendecido en el mundo espiritual, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esas son las fuentes de arriba. Y las fuentes de abajo ya viene siendo lo material, viene siendo esas bendiciones materiales en la tierra. Entonces ella estaba pidiendo a su padre, quiero mis bendiciones. Espiritualmente es lo que quiere decir y tiene mucho sentido porque no iba a poder ella hacer nada en esas tierras si no tenía agua. Y bueno, eso fue en cuanto a este asunto de Caleb con su yerno Otoniel, que es un personaje, como les digo, que lo vamos a volver a escuchar más adelante, y el territorio y lo que él pidió de las fuentes de arriba y el corito que pues lo canté por años y no entendía yo muy bien su significado. Gracias. Muchas gracias, Yoli. ¿Alguien más quisiera comentar algo acerca de esta? Ah, yo estoy canchadita. ¿Quería comentar algo, Marlene? Oh, perdón, tengo abierto el micrófono, no sabía, me disculpo. Si hay algo inapropiado, No hay cuidado. perdón. Bueno, vamos a continuar. Dice aquí que algo bien importante, dice, el hecho de no expulsar a los habitantes puede indicar no solo la falta de firmeza de la resolución de Israel, sino también una cierta fascinación por la cultura pagana entre ellos. Cualquiera que haya sido la razón para su fracaso, Dios lo considera una violación de pacto y sabe que pronto seguirá una idolatría muy difundida. Bueno, después se regresa hacia Josué, donde habla del fracaso de las tribus orientales, del fracaso de Efraín, del fracaso de Manasés, del fracaso de Judá, de Benjamín. Bueno, habla hasta que viene que los fracasos son una violación del pacto. Aquí es donde quisiera detenerme un poco. Donde dice en el capítulo 2 de Jueces que no hagáis pacto con los moradores. Dice que el que Dios se negara a ayudar a los israelitas a arrojar totalmente al enemigo se debió mayormente a que ellos dejaron de ser un pueblo separado y santo que aborrecía las costumbres malvadas del pueblo pagano que los rodeaba. Esto es de acuerdo a la página 334. ¿Yo le quisieras comentar algo? No, pues yo todavía no terminé con la 33, me quedé ahí más arribita. Dice, me llamó la atención de este recuadro que está aquí, dice, el hecho de no expulsar, pues creo que tú lo acabas de decir. Ajá, a los habitantes puede indicar no solo la falta de firmeza de la resolución de Israel, sino también una cierta fascinación por la cultura pagana entre ellos, cualquiera que haya sido la razón para su fracaso. Entonces, me llamó la atención que el Señor le llama fracaso al no cumplir al no obedecer lo que Él les había dicho de expulsar a estas personas porque ellos podían, sí, o sea, si el Señor se las había entregado, sí podían hacerlo, pero fracasaron al no hacerlo. Entonces aquí empieza a mencionar fracaso de las tribus orientales, fracaso de Efraín, fracaso de Manasés, y en la siguiente, en esa hoja 334, también todos los que no sacaron. Y entonces dice aquí hasta abajo, los fracasos son una violación del pacto. Y habla del ángel de Jehová, porque aquí es a donde el ángel de Jehová los amonesta. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagan pacto con los
moradores de esta tierra. O sea, les está recordando, yo les dije que los sacaran y que no hicieran pacto, que no, o sea, que no se casaran con ellos para no, obviamente, a aprender sus costumbres, adquirir la religión, todo eso, lo que los fue para el Señor, eso era algo terrible, porque el Señor se apartó de ellos y ya se los entregó a sus enemigos. Entonces ahí es a donde ellos empiezan a batallar mucho. Y la apostasía y los jueces. Dice, política y militarmente existe la necesidad de una conquista más completa de la tierra prometida. Espiritualmente aún hay una gran lección para que aprendan las nuevas generaciones de los israelitas, es decir, que con la obediencia viene la prosperidad, con la desobediencia la adversidad. Entonces, yo por aquí también leí lo del ángel de Jehová, el ángel del Señor. Aquí dice, esta frase se refiere a una aparición de Dios en forma humana, ya que ningún ángel por sí solo sacó al pueblo de Israel en Egipto. Gilgal posiblemente estaba cerca del Jordán, en las cercanías de Jericó. Sirvió de base para las operaciones militares durante la conquista. Bueno, pero me llamó la atención entender quién les estaba hablando a ellos. Entonces, se les hizo, ¿cómo se le llama? Exousia, creo que se llama cuando hay una aparición de Dios así en la tierra, y les habló y los regañó. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención de esta página, Adri. Muchas gracias, Yoli. Para comentar acerca de esto que acabas de mencionar, dice que la palabra ángel es en hebreo ángelos, que significa mensajero. Los ángeles son los mensajeros o siervos celestiales de Dios, creados por Dios antes que comenzara la tierra. Y la Biblia habla de los ángeles buenos y malos, habla de una inmensa multitud de ángeles buenos. Como seres espirituales, los ángeles buenos alaban a Dios. Los ángeles realizan numerosas actividades en la tierra por disposición de Dios, se regocijan por un pecador que se arrepiente. Los ángeles realizan numerosas actividades en la tierra, eso ya lo había dicho, y durante los acontecimientos a los posteriores tiempos se intensificará la guerra entre Miguel con los ángeles buenos y Satanás con su hueste demoníaca. Es todo un artículo del que habla esta Biblia acerca de los ángeles. Creo que también es algo muy, muy profundo que bueno, en esta ocasión no vamos a tocar, pero bueno, también era importante comentarlo. Y luego acá dice en la Biblia cronológica, siguiendo con los acontecimientos, dice incompletas dejaron a Israel vulnerable ante las influencias paganas que lo rodeaban. Como que es algo que vamos viendo, de lo que ya redundó bastante la Biblia. Dice, la combinación del pecado nacional con los habitantes no conquistados conduce a un dominio y a una opresión por parte de diversos pueblos paganos, tal como lo había predicho Dios. Durante esta época los israelitas atraviesan ciclos repetidos de pecado y opresión, aunque para fortuna de ellos también de arrepentimiento. Cada vez que el pueblo recobra sentido, Dios levanta a un líder que los libere. Y bueno, dice, si bien el tiempo completo de liderazgo de ellos como un todo es de aproximadamente 450 años, la superposición del liderazgo individual probablemente haga descender la cifra a 355 años. Y bueno, pues yo sería todo lo que quisiera compartir de esta página. No sé si quisieras compartir algo más de esta página 335, Johnny. Gracias, Adri. Lo mismo que tú leías, sí me llamó mucho la atención eso de... lo que está diciendo es que
La obediencia, una y otra vez repetitivamente, ¿verdad? La obediencia trae bendición, la desobediencia les traía mucha calamidad. Y aquí dice, ¿no? Durante esta época los israelitas atraviesan ciclos repetidos de pecado. Y aquí abajo dice una nueva generación, es a donde ya vemos, dice, y se levantaron después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿qué pasó con los papás? No les platicaron. No los llevaron a las piedritas esas que dejaron los israelitas cuando cruzaron, antes de cruzar el Jordán y después porque eran conmemoración, era para enseñarles. Entonces, esta nueva generación, pues es la que empieza a mezclarse y a hacer lo malo delante de Dios. Pero dice, desde Dios hasta la idolatría. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores y los cuales adoraron. Eso fue lo que pasó. Y luego dice, el pecado trae la derrota, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. O sea, pues ¿cuándo? ¿Cuándo, verdad? Cuando el Señor no está con uno, qué terrible. Pero en su misericordia siempre Él levantaba a alguien para ayudarlos. O sea, es un Dios misericordioso. Rescate mediante los jueces. Aquí dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de de los que lo oprimían y afligían. Qué gran amor de parte de Dios. No clamaban al Señor, sino los oía gemir, y entonces el Señor se movía a misericordia y les levantaba un juez para ayudarlos. Ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso, un Dios bueno, que a pesar de que fallamos, a pesar de que hacemos cosas terribles, Él siempre abre un camino, abre una puerta, pone a alguien para rescatarnos, para ayudarnos. Hasta ganas de chillar me dan. Este, quisiera nomás comentar rapidito de la hoja anterior. Es que ahora sí había un montón de información. Aquí en el creo que fue, déjenme ver, es que se mencionó Gaza, aquí entre las ciudades que tenían ellos que hacer. En el fracaso de hacer, si ustedes ven, ahí está Gaza. Bueno, yo me puse a investigar y sigue siendo la misma área que hasta ahorita se escucha mucho en las noticias, nada más que sí la población ha cambiado mucho, pero era una ciudad, ahora sí que habitada por filisteos. Y hubieron muchos imperios que pasaron, pero se mantuvo esa ciudad. Y los israelitas la tuvieron un tiempo, pero se salieron. Entonces, nomás me quería mencionar eso de esa región que menciona aquí, de Gaza, que pues todavía hasta el día de hoy sigue ahí con el mismo nombre. Bueno, es todo. Gracias, Adi. Muchas gracias, Johnny. Bueno, ya vamos a nuestras dos últimas páginas. Y, y bueno, antes de continuar, quisiera mencionar solamente bueno, de lo que comentaba Yoli, que otra generación que no conocía a Jehová, o sea, de plano no lo conocía, se corrompían más que sus padres, no se apartaban de su obstinado camino y tomaron de sus hijas, o sea, hicieron matrimonios mixtos. Eso fue lo que hizo esa dulce y tierna generación. Es lo que quería comentar. Y luego ya viene una parte donde dice Otoniel, Ahod y Samgad. En el primer siglo de la inclinación de Israel, varias tribus se encontraban oprimidas por los habitantes de Mesopotamia, los moabitas y los filisteos. Otoniel, sobrino de Caleb, dirige a Judá y a Simeón en su victoria sobre los habitantes de Mesopotamia.
Ahod personalmente asesina al líder de los moabitas, que ha sido enemigo de Israel desde la época en que el rey Balac intentó que Balaam pronunciara una maldición sobre los israelitas. Es por el acto valiente de Ahod que las tribus de Efraín y de Benjamín son liberadas de la ocupación por una nación a la que Israel alguna vez había derrotado de manera cabal. Finalmente se hace una breve mención de Samgar, el cual será el primero de varios israelitas que batallarían contra los guerreros filisteos en la era costera sur de Canaán. Entonces dice aquí la vida plena que Ahod tomó el puñal. La acción de Ahod no fue asesinato, sino como hemos leído y visto, un acto de guerra bajo la orden directa de Dios. Este es el nuevo líder al que Dios levantó. Bajo el nuevo pacto se ha reemplazado la guerra santa de Israel como una teocracia con la contienda espiritual contra Satanás y sus fuerzas demoníacas. Es lo que comenta la vida plena. Bueno, ¿quisieras comentar algo, Yoli? Gracias, Adri. Sí, en la página, en la 336, aquí dice los enemigos utilizados por Dios. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían, fíjense, probar a Israel. ¿Quién? Dios. Dios los probó, les echó su prueba. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel que conocieran la guerra. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos guerreros, que conozcamos, que sepamos arrebatar lo que nos pertenece, que sepamos, que seamos violentos, ¿no? Que no le dejemos al enemigo que nos quite, que nos robe. Y ahorita voy para lo que decía Adri de este Od, que va y asesina a este rey por mandato. Y usa una estrategia, es astuto en la manera en la que lo hace, me llamó la atención eso. Pero bueno, entonces el Señor prueba y quiere que seamos guerreros y dice en el, para la señal, para que las enseñen a los que antes no las habían conocido y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecían. ¿Para qué el Señor probó a Israel? Para dañarlo, para hacerlo caer, ¿no? Es para probar su obediencia. Esto me llamó la atención, saber, entender que el Señor nos va a probar a lo mejor, nos va a meter en aflicción. No todo es bello en el Evangelio, no es pare de sufrir, no es somos cristianos, somos ya le hicimos. No, vamos a tener pruebas y luchas, pero el Señor está con nosotros y Él lo que quiere es ver si somos obedientes. Y cuando hay obediencia, ¿qué hay? Bendición. Bueno, esto por eso me llamó mucho este pedacito. Y dice liberación por parte de Otoniel. O sea, Otoniel es ¿verdad? El hijo el que se casó con la hija de Caleb, ¿verdad? Su sobrino. Otoniel, hijo de hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla en mano Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. Y entonces aquí luego vemos a este personaje que Ahod asesina a Eglón, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente. Fíjense bien cómo estuvo la estrategia. Le mandan un regalo a este rey para congraciarse y poderse acercar a él. Y para no hacer mucho, para no tardarme más, lo que hace él es que prepara su arma, la esconde, y cuando llega con él le dice, oye, te tengo una palabra, pero tiene que ser, es privada, es algo que no. Y este rey bien inteligente saca a toda su servidumbre, se queda solas con él, y entonces ahí es a donde lo mata. Y es bien, la Biblia sí lo describe, que le sacó
bueno, le ha de haber perforado algún intestino que dice que salió excremento. Y lo dejaron ahí. Y entonces la servidumbre veía que no, pues no salía, ya se empezaron a preocupar y entonces entraron a ver y pues lo que encontraron solamente fue a su rey muerto. Y el que lo mató ya estaba lejos, ya había escapado. Entonces, aquí en la guerra hay que ser astutos, hay que ser inteligentes. Por eso me llamó la atención la estrategia, cómo le llegaron para matarlo. Bueno, pues es todo, Adri. Gracias. Muchas gracias, Yoli. Sí, dice después ya en la página 337 acerca de la liberación de los moabitas. Sí, justo en esta misma página es lo que decía Yoli, que la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Bueno, aquí dice estiércol. Y bueno, dice que más entre tanto ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Bueno, dice que seguidme, dijo, entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Y bueno, ya al final dice la liberación mediante Samgar, que después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. O sea, bendito Dios, a cuántos hombres no levantó. Yo le quisieras comentar algo acerca de esta última. No, Adri, ya lo comenté al Muy rey que bien. mataron, lo hice anterior. Ok, bueno, pues vamos a concluir aquí este día. Nada más quería pasarles un tip antes de que se me olvidara. Yoli nos está mandando para quienes no han podido contar con la Biblia. Ahorita ha estado escasa. Quienes ya la adquieren, pues ya la tienen en físico para leerla. Pero hay una forma, como lo está bajando en PDF, hay una aplicación que se llama Lector de Libros. Para quienes no tienen tanto tiempo de leer, pueden escucharlo a través del lector de libros. Solamente tienen que descargar el archivo que manda ella de PDF, se guarda en archivos y de ahí de archivo se manda, bueno, más bien se escoge del lector de libros, ahí hay un signo de más donde se puede escoger y pueden leer libremente y cuantas veces quieran de forma audible. ¿Sí, Yoli? Es la aplicación que tú me compartiste a mí, ¿sí? Que esa ya se las mandé cuando estabas tú del hospital y creo que no les funciona a los Android, solo les funciona a los Apple. Entonces, pero debe de haber alguna, yo le decía a la hermana Isela, puede que haya alguna otra aplicación que funcione con el otro teléfono o el otro sistema para que se los lea. Es una, como dice Adri, una manera muy, muy buena porque yo lo escucho primero. Ya cuando tengo la idea de lo que se trata, cuando la estoy leyendo y anotando, me es muy fácil y rápido. Sí, sí, voy a buscar en Android porque el teléfono de mi trabajo es Android. Hermana Eva, ¿quisiera comentar algo? Sí, Ya. para los que no pueden bajar la aplicación, antes de conocer esa aplicación, pues yo la hacía como me aconsejaba la hermana Yoli. Lo veíamos por el YouTube. Obviamente es muy difícil encontrar el libro en la Biblia cronológica, pero por lo menos yo tenía una idea de lo que íbamos a hablar. Entonces le repetía en el YouTube, pone Biblia audible. No sé si a veces
esté en la cronológica o no, pero hay varias versiones en lo que se investiga, porque también me imagino que la otra aplicación hay que investigar bien para ver si no hay algún costo, porque pues aquí el beneficio de la que nos estás mencionando, pues no tiene ningún costo. Ujú. Sí, sí voy a investigar y ya les paso el dato esta misma semana, a ver si puedo ver con el teléfono de mi trabajo que es Android para ver qué podemos hacer. Pero bueno, pues vamos a concluir. Gracias a cada uno de ustedes por su participación, por su tiempo, por su paciencia y por sus palabras enriquecedoras, por el tiempo compartido aquí. Pues vamos a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu bondad, por tu palabra, porque sabemos que eres fiel, porque tú has provisto para nosotros todo, Señor. Gracias porque eres un Dios bondadoso, gracias porque eres nuestro Padre, por tu palabra infinita. Te pedimos, Señor, que llevemos tu palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, que podamos compartirla, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias a todos.